Ni Francia, ni España, ni Inglaterra, ni Italia. De las 5 grandes ligas, Alemania es la única que al mejor de los equipos del descenso y al peor de los del ascenso, digamos, de los 3 primeros de la segunda categoría, les da la oportunidad de tener una última chance para jugar en la primera división, quedándose o para ascender. Si quieres descubrir cómo funciona la relegación, una de las cosas más únicas del fútbol alemán, si quieres llegar también mejor informado que nadie a la de este 2026 entre Wolfsburg y Paderborn, quédate en este vídeo, fusbalero. Antes de nada vamos a comenzar abriendo el libro de historia, yéndonos a buscar dos precedentes que hay precisamente en Alemania de este tipo de torneo. El primero llega entre los años 1964 y 1974, cuando los ganadores de las Regionalliga, que en aquel momento eran las terceras divisiones del fútbol alemán, y lo digo en plural porque había varias, jugaban esta especie de playoff para ver quién terminaba ascendiendo a la segunda división. La segunda división que en sus últimos años, dividida entre norte y sur, porque en Alemania se tardó bastante más en hacer la unificación de la segunda categoría que en España, por ejemplo, que se hizo a finales de los años 60, pues en aquel entonces, si no me equivoco, entre 1975 y 1981, que es cuando se hace esa unificación de la que precisamente hablo, pues los campeones del norte y del sur se jugaban en un partido quién sería el equipo que ascendería a la primera división. En 1982 no se deja de hacer esto, pero se empieza a adaptar ya como se conoce ahora más o menos a la primera y la segunda división, pero con el importante detalle de que si la eliminatoria quedaba empatada después de los dos primeros partidos, se jugarían ser el ganador de este torneo, digamos, en un tercer encuentro. El más famoso de todo este tiempo que duró este formato, que fue un total de 9 años, hasta la reunificación alemana en 1990, sería el de 1988, cuando el Waldhof Mannheim ganaba la eliminatoria en tanda de penaltis en el tercer partido en el campo del Saarbrücken tras un 0-0, después de que los dos primeros quedaran 3-2 y 1-2 respectivamente, con 3-2 en casa del Darmstadt y con 1-2 con victoria del Darmstadt en el campo del Mannheim. El formato de la relegación moriría con la Alemania dividida, como ya dije, pero para la 2008-2009, una temporada de cambios, porque también es cuando llega la Dritte Liga, volvía la relegación. Y ahora vamos a repasar un par de datos curiosos sobre las relegaciones desde 2009 hasta ahora. El primero es que FCN, Ingolstadt, Osnabrück y Hamburg son los equipos que más veces la han jugado, con un total de 4 cada uno. El FCN, el Nürnberg, ha ganado 3 y solo perdió una, hace justo 10 años, contra la Eintracht. Una de ellas, la más reciente, se decidió en penaltis en 2020 ante el Ingolstadt, intentando subir a segunda a puerta cerrada por la pandemia. El Ingolstadt, que justo ganó 2 y perdió 2, así que tiene el balance igualado de alguna manera. Luego, por otra parte, está el Osnabrück, que las perdió absolutamente todas, la última precisamente en 2021 contra el Ingolstadt, que como podéis ver, pues está en todos los saraos. Y luego el HSV, que ha jugado 4 y curiosamente ha ganado las 2 que ha jugado como equipo de primera y ha perdido las 2 que ha jugado como equipo de segunda, que además fueron las últimas. Otro dato interesante, en 2023, hace 3 años, las dos relegaciones quedaron exactamente igual. El Stuttgart ganó en el global 6-1 al HSV, que lo comentábamos antes, y el Wegen Wiesbaden ganó por este mismo resultado global al Arminia Bielefeld, siendo estas dos además las que mayor diferencia de goles tuvieron en toda la historia. Y dichas estas dos cosas, estos dos fun facts, que la verdad no sabía muy bien dónde meter en el vídeo, pues vamos a continuar con la lista de mejores momentos, yéndonos hasta 1986, hace justo 40 años, cuando el Borussia bueno no era el Dortmund, sino que era el Gladbach, y cuando el BVB se vio obligado a jugar la relegación, recordemos, con posibilidad de tercer partido en caso de empate ante el Fortuna Köln. El Borussia pierde 2-0 el primer partido en Colonia,
gana 3-1 con un gol icónico de Jürgen Bergmann y fuerza el tercer partido que termina ganando casi nada, ojo, 8-0. 8-0 la victoria del BVB que libró hace justo 40 años el descenso con total merecimiento, porque evidentemente cuando se gana un partido de fútbol por una diferencia tan grande, pues se merece, ¿no?, la victoria. No es una victoria precisamente dudosa ni discutible. Ya más recientemente, en esta nueva época de la relegación, entre el Fortuna, que luchaba por ascender a la Bundesliga, y el Hertha, que luchaba por no bajar, partido que se juega en Düsseldorf y que es un partido muy tenso, de los más tensos que se recuerdan en los últimos años. En el minuto 60 se interrumpe el partido por el lanzamiento de bengalas al campo tras un gol del equipo berlinés. En el minuto 85, con el empate a 2 de los berlineses, que con otro gol se llevaban la eliminatoria, se empiezan a lanzar también algunos fuegos artificiales y tal, y poco antes del pitido final, en una situación que, viéndola con el tiempo, recuerda aquel ascenso fallido de Las Palmas en 2014 contra el Córdoba, pues empiezan a saltar algunos aficionados al campo, se colocan detrás de las vallas, invaden, ojo, el campo antes de que el árbitro pite el final del partido, lo que hace que los jugadores se tengan que ir corriendo y que el árbitro tenga que llamar a la DFB, como cuenta un artículo publicado entonces por el Bild, y preguntar, oye, ¿reanudamos esto o no? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa aquí? Reanudan el partido, el Fortuna asciende a la primera división, se monta un lío tremendo, porque el partido pues había estado parado ya 20 minutos y claro, la celebración ya casi se había hecho, pero aún así se lía bastante y de hecho al Fortuna la broma le cuesta después 150.000 euros de multa y una reducción de aforo en el estadio. Y ya en una nota mucho más agradable, 7 años más tarde, hay que recordar que la relegación nos trajo el primer ascenso a la Bundesliga de la historia del Unión, que ahora ya casi no concebimos la Bundesliga sin el Unión, pero que en aquel momento llegaba a la máxima categoría del fútbol alemán por primera vez en su historia. Lo hacía contra el Stuttgart, haciendo valer la regla que entonces había de los goles fuera de casa, porque en la capital suaba empataba 2-2, el partido de vuelta en Berlín terminaba 0-0 y ya pues evidentemente ascendían a la primera división. Y aquí en una parte yo me quiero acordar de un momento precioso, que es que en su primer partido de Bundesliga contra Leipzig, algunos aficionados mostraron en la grada, como se puede ver en esta imagen, la cara de familiares suyos que habían fallecido antes de poder ver al Unión en Bundesliga, porque era un equipo que tenía una historia de muchos años, que había tenido incluso cierto éxito en la época de la RDA, pero que nunca había sido capaz de llegar a la máxima categoría del fútbol alemán desde la reunificación. Y, por último, hay que recordar otra relegación bastante buena, que fue la del año pasado. Es que no hay que irse tan lejos para encontrar grandes historias en este torneo tan particular. De hecho, se considera una de las mejores de todos los tiempos, generalmente por la mayoría de los expertos. En la ida, el Heidenheim, que ya va camino de segunda después de lo sucedido en la última jornada del pasado sábado, al igual que el San Pauli, tiene un 2-0 de ventaja. El Elversberg, que ya va camino precisamente de la primera división después de una última jornada vibrante, bueno, pues el Elversberg le empata, está 2-2 el partido. En la vuelta al Heidenheim se vuelve a adelantar, le empatan el partido, pero en el minuto 95 Leo Cienza marca el gol de la victoria, terminando por aquel entonces el sueño del Elversberg y prolongando el sueño del Heidenheim. Y este año estuvimos bastante cerca de ver una relegación con estos mismos dos equipos, pero después de los sucesos que acabamos de comentar, con el ascenso del Elversberg y el descenso del Heidenheim, los equipos que la jugarán, como comentábamos en la introducción, serán el Wolfsburg de Dieter Hecking y el Paderborn de Ralf Kettermann. El partido de ida será en casa del equipo, como siempre ocurre, que más descanso ha tenido y que en este caso ha vuelto a ser el equipo de primera división. Por tanto, se jugará en el Volkswagen Arena el día 22 de mayo, comenzando el partido a las 8:30, y la vuelta
será en Paderborn el día 26 a las 8:30 también. El Wolfsburg, el equipo de primera, viene de descender al San Pauli en Millerntor en un partido que venía con una previa muy caliente porque habían intentado despertar con fuegos artificiales a los jugadores del equipo automovilístico y demás, que luego no lo consiguieron según se publicó en prensa, pero bueno, la previa ya estaba caliente, era un partido con mucho juego, al final acababa descendiendo el equipo de Hamburgo, que mereció, por así decirlo de alguna manera, el descenso, a pesar de que el Wolfsburg había sido el que había estado no coqueteando, sino directamente en descenso la mayor parte de la temporada. Que esto a mí también me lleva a pensar en que un equipo que tiene una de las 10 plantillas más valoradas en cuanto al dinero de la Bundesliga, pues tendría que hacer una reflexión, digo yo, sobre por qué se ve en esta situación obligado a luchar por no descender, porque claramente no tiene plantilla para luchar por esto, tiene plantilla para más. Pero bueno, los datos no nos engañan y se ve claramente que son pues muy favoritos, ¿no?, para vencer esta eliminatoria. De hecho, el propio Ralf Kettemann, un tío muy honesto, dijo en sala de prensa que si le preguntabas a 1 millón de alemanes sobre qué resultado creían que iba a tener esta eliminatoria, 999.990 te dirían que la ganaría el Wolfsburg. Pero bueno, hay que jugar. El Paderborn, que recordemos, se jugó ahí con el Elversberg y con el Hannover la segunda y la tercera plaza. La segunda fue para el Elversberg por diferencia de goles. La tercera se la llevaron ellos, aprovechando que el Hannover tropezaba en casa contra el Nürnberg en un partido en el que el FCN sacó, yo creo, vamos, uno de sus mejores juegos de la temporada, ¿no?, por así decirlo, y que el Hannover pues terminó ahí empatando a treses con todo el estadio vestido de rojo preparado para celebrar el ascenso, que además el equipo de Hannover, si hubiera ganado por diferencia de goles, habría sido el que hubiera ocupado esa tercera plaza, así que ahí tienen un poco de suerte, ¿no?, los del Paderborn 07, que en principio no habrían jugado esta eliminatoria porque comenzaban la jornada en la cuarta posición. Ralf Kettermann, que está en su primer año, que esto tiene mucho mérito, hará a su equipo jugar esta eliminatoria en la que, recordemos, tienen el factor campo, en la que no parten como favoritos, pero bueno, el fútbol es muy impredecible y habrá que ver pues qué pasa en estos partidos. Por último, tengo 3 datos bastante curiosos. El primero es que Dieter Hecking jugó en el Paderborn en los años 90. Luego, ningún segunda ha ganado desde el Unión en 2019, que lo comentábamos antes. Y otra cosa, el pasado 3 de septiembre se enfrentaron en pleno parón de selecciones en un amistoso en el AOK Stadion de Wolfsburg, que está en la ciudad deportiva, en un amistoso que se lleva al Paderborn en un momento en el que, ojo, porque esto es muy interesante, la pregunta, la encuesta que hacía Kika era si se podrían clasificar a competición europea con Paul Simonis, que en aquel momento aún era el entrenador del equipo verde, que por cierto recuperó su escudo hace poco. Así que fijaos que todo ha cambiado muchísimo y a ver qué pasa, porque yo no termino de descartar al Paderborn, a pesar de que evidentemente no parten ni mucho menos como favoritos ante el equipo de Dieter Hecking. Recordemos, 22 de mayo partido de ida, 26 de mayo partido de vuelta, ambos a las 8:30. En España se podrán ver por DAZN, en Alemania lo emite gratis Sat.1. Y bueno, nada más que comentar en este vídeo. Muchas gracias por verlo, Fusbalero. Recordar también que el Greuther Fürth, después de ganar 3-0 al Fortuna en su estadio, jugará contra el Rot-Weiss Essen, la otra relegación, partido en el que también se lo jugaban directamente, ¿no?, el Fortuna y el Greuther Fürth, el descenso, que se lo acabó llevando el equipo verde, que irá, como comentaba, a la relegación. Dicho todo esto, muchas gracias por haber visto este vídeo, Fusbalero, y la semana que viene tendrás aún más, aún no sé de qué, pero a esta hora, más o menos,
tendrás otro vídeo en este canal. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.